entonces la palabra que quería compartir, que tiene que ver de cierta manera con eso, la palabra de la ofrenda y lo que estamos hablando aquí. Esa introducción es, usted o tú, como quiera que le diga, tú no puedes acelerar o usted no puede acelerar la bendición. O sea, nosotros no podemos acelerar la bendición. Usted va a decir, no, ¿cómo que yo no puedo acelerar? ¿Verdad? Nosotros podemos acelerar hasta cierto punto, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestra respuesta que le damos a Dios, es que Dios nos va a bendecir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros respondemos mal delante de los desafíos que Dios coloca delante de nosotros, Dios, Él se limita, ¿verdad? Él nos da libertad, lo que nosotros llamamos libre albedrío. De usted elegir si quiere ser bendecido. La Biblia dice, si quieres, si oyeres y si oyeres atento, y si quisieres yo le daré lo mejor de la tierra, dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos en el año de la aceleración, ¿verdad? Y la palabra, ¿se acuerda? 2022 el año de la aceleración, acelerando el regreso de Cristo, ¿se acuerdan? ¿Cómo nosotros aceleramos el regreso de Cristo? Es predicando, anunciando el Evangelio, porque la Biblia dice que cuando el Evangelio sea anunciado a todas las naciones, entonces ahí va a venir Cristo, ¿verdad? Podemos acelerar. Pero hay cosas que nosotros no podemos acelerar. Yo voy a poner el tiempo aquí para que acelere o no acelere, ¿verdad? Voy a poner el cronómetro para que me acelere en saber en el tiempo me tengo que quedar. Hay cosas que nosotros no podemos acelerar, ¿verdad? Hay cosas que nosotros, mejor dicho, la palabra acelerar sería, no podemos cortar camino, sería mejor dicho, para que quede más claro. Hay cosas que Dios tiene para nosotros, que nosotros no podemos cortar camino. Necesitamos pasar por el proceso que Dios estableció para adquirir aquello que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos cortar caminos, muchas veces peor, ¿verdad? Y coloqué un logo aquí o un lema aquí que dice, retrasamos el mover de Dios cuando tratamos de hacer las cosas a través de métodos humanos. Entonces, hay cosas que ellas empiezan y crecen y tienen un tiempo, ¿verdad? Tienen un tiempo que Dios ya estableció, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Como yo dije aquí al inicio, claro que nuestras respuestas van a avanzar ese proceso de Dios en nuestra vida o van a paralizarlo, ¿verdad? La respuesta que nosotros le damos a Dios muchas veces nos paraliza en el tiempo y vamos a ver eso en la palabra de Dios. Si usted dice, no, yo quiero que Dios me bendiga, como decía Juan, Señor, prospérame, ¿verdad? Dios bendíceme, hazme una persona muy próspera. Pero usted se queda en su casa durmiendo hasta tarde, ¿verdad? Señor, dame un trabajo, pero se queda allí en su casa y no busca el trabajo, o sea, Dios no se lo va a dar. Y ahí después de 20 años usted lo sale a buscar y dice, sí, ahora voy a salir a buscarlo. Y sale y lo encuentra, como sucedió allí con Julio, que fue rápido, ¿no? Fue rápido. Amén. Mientras las personas dicen, no hay trabajo, la cosa está fea, él en poco tiempo dice, necesito cambiar de trabajo, estoy orando, ayúdeme en oración, pastor, que quiero un trabajo, me quede más cerca aquí por la zona. Y Dios abrió las puertas. Y ahí suceden con personas que después de 20 años que tienen, salen a buscar y Dios se lo da enseguida al trabajo. Y la persona dice, no, pero Dios demoró 20 años en mi vida. No fue 20 años, fue que lo que sucede, que usted se paralizó, se quedó ahí esperando, ¿verdad? Sin oír lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Y ahí entonces las cosas empiezan a crecer, ¿verdad? Pero muchas veces no permanecen, ¿por qué? Porque nosotros a veces decidimos darle una ayudita a Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros comenzamos en el espíritu, como decía Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, trayéndolo a los criollos, diría, oh cabezones, oh ustedes son cabezones, cabeza dura. ¿Por qué que comenzaron en el espíritu y terminan en la carne? Comenzaron bien, pero terminaron mal. Y aquí entonces algo que nosotros vamos a hablar es que la obra de Dios y el proceso, lo que Dios tiene para hacer en su vida, usted nunca lo va a realizar en la fuerza de su brazo. No va a ser porque usted es el más capacitado, no es porque usted es el más genio, no es porque usted tiene una mente brillante, porque usted es el número 1 en tecnología, que la bendición de Dios va a llegar sobre su vida.
sino que la bendición de Dios va a llegar a nuestras vidas. A medida que nosotros entendemos el camino por donde Dios quiere llevarnos, entramos en el camino y le decimos, Señor, guíame. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Tengo que hacer un negocio? ¿Es para hacer este negocio o no es para hacerlo? ¿Es para cambiar de trabajo o no es para cambiar de trabajo? ¿Es para quedarme quieto en mi casa o es para salir al encuentro de una persona? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Verdad? Y nosotros vemos entonces en la Biblia, vamos a ver varios ejemplos de hombres que fracasaron intentando acelerar la bendición de Dios. Por eso le digo, como es el título de la palabra, usted no puede acelerar la bendición de Dios, ¿verdad? Muchos intentaron acelerarla y fracasaron. Y vamos a ver entonces aquí en Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17, yo tengo la versión NBI, dice así: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto. O sea, el camino era más corto. Que era el más corto, pues pensó, ¿quién pensó? Dios. Si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Entonces cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Dios, te pedimos que tú traigas claridad a tu palabra. Señor, que tu palabra sea clara, entendible, Señor. Que cada persona que está aquí presente oyendo, que cada persona que va a oír tal vez en el canal de YouTube pueda tener luz, revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice entonces que Dios saca al pueblo de Israel, que estuvieron cautivos casi más de 400 años en Egipto. ¿Te sabes que Egipto representa qué? El mundo. Faraón representa al diablo. Entonces, espiritualmente, la cautividad del pueblo de Israel estaban cautivos por el diablo. Y ahí, como algo que estábamos hablando aquí de Ageo, que hablamos aquí de Esdra, que habían sido llevados cautivos para Israel. El pueblo de Israel fue cautivo 400 años por causa de la desobediencia de ellos. Por causa de ellos apartarse y comenzar a buscar ídolos. Cuando ellos llegaron a Egipto, llegaron a través de José, que José era el primer ministro. Había hambre en la tierra y entonces Dios usa a José ¿para qué? Para administrar las riquezas que Dios había dado a Egipto. Y a través de José, y usted sabe la historia de José, Dios salva el mundo de aquella época. Salvó, ahí José trae su padre, trae sus hermanos, se establecen en Egipto, pero ¿qué es lo que pasa? Los años pasaron y la Biblia dice que se levantó otro faraón que no conocía a José. Otro faraón que no le importó nada lo que José había hecho. ¿Y qué es lo que dice? No, este pueblo hebreo está en nuestro medio, van a crecer mucho. Dice la Biblia que eran como conejos los hebreos, ¿verdad? Los hebreos tenían hijos a patada, ¿verdad? Y los egipcios no. Los egipcios serían como país de primer mundo, ¿verdad? País de primer mundo, Estados Unidos, Europa. Los países de primer mundo no tienen hijos. Usted sabe que los países de primer mundo tienen perros y gatos, hijos no. La mayoría de los países son países que están quedando viejos. Europa se está volviendo un país viejo. Uruguay, nosotros somos el país con el índice más bajo de natalidad, ¿verdad? Tenemos, allí hay una partera, ¿verdad? Que sabe. Nosotros somos el país, Uruguay es el país con la tasa más baja de natalidad, promedio de 1 o 2 hijos por matrimonio. El país que tiene la tasa más alta de natalidad en América Latina es Guatemala. Tiene un promedio de 4 o 5 hijos por matrimonio, ¿verdad? Solo, ¿qué es lo que sucede? Si no tenemos hijos, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a volver lo que está sucediendo. El Seba sí pensó bien, fue usado por Dios allí también. Seba es la excepción. ¿Verdad? Es la excepción. Tengo 4 o 5, yo tengo 3. Pero ¿qué es lo que sucede si no tenemos? Por lo menos tenemos, bueno, yo hice, no cumplí los mandamientos del Señor que decía multiplicar, fructificar y llenar la tierra. Simplemente repuse lo que se están yendo, los repuse. Por lo menos no quedé con un saldo negativo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está sucediendo con Uruguay? Uruguay es una nación de viejos, una nación de gente mayor, que dentro... No, viejos son los trapos, dice. Es la realidad de nuestro país. Uruguay es una nación de
personas mayores. ¿Qué es lo que sucede con una nación que se va volviendo vieja? Dentro de unos años no vamos a tener ni jugadores de fútbol. Que los jóvenes crecen y se van. ¿Por qué que Uruguay hace miles de años que no crece la población? No es que no crezca, es porque los jóvenes crecen, estudian y se van para Europa, se van para otros países, se van de este país. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Entonces los egipcios dijeron, no, este pueblo se va a multiplicar, se van a levantar contra nosotros, porque son como conejos, se multiplican, tienen hijos y tienen, son mucho mayores que nosotros, los vamos a poner cautivos. Los pusieron cautivos, trabajo forzado, casi 500 años, más de 400 años cautivos. De repente dice la Biblia que el pueblo clamó a Dios. Y Dios oyó el clamor del pueblo y se acordó de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios lo saca, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros venimos. Dios lo saca y lo guía al pueblo. La Biblia dice que Dios lo guiaba por una columna de fuego en la noche y por una nube durante el día. Si la nube se movía a la izquierda, el pueblo se iba a la izquierda. Si la nube se movía a la derecha, el pueblo se iba a la derecha. Si la nube paraba, el pueblo paraba y a veces quedaban acampados 15, 30 días en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la nube se paró. Ellos eran guiados por Dios. Y ahí dice la Biblia entonces, donde leímos, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios nos los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el camino más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Y aquí es importante entender que la Biblia nada está por acaso. Habían muchos caminos, pero el camino más corto era el camino de los filisteos. Sería atravesar solamente, ¿verdad? Atravesar una ciudad nomás para llegar a la próxima ciudad. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios los toma y los hace dar toda una vuelta. Bueno, demoraron casi 40 años, un transcurso que no era tan lejos así. Algunos dicen que demoraría 30 días, otros 40 días, otros dicen que demoraría 3 meses, otros dicen que demoraría 1 año, pero nunca 40 años. Y dice entonces que Dios no los llevó por el camino más corto. ¿Por qué? Porque si no, ellos podrían desistir y volver a Egipto. Dijimos que Egipto es ¿qué? El mundo. Egipto es tipo del mundo. Entonces muchas veces, o la mayoría de las veces, Dios trabaja nuestras vidas usando caminos más largos. Y muchas veces nosotros queremos usar el atajo, ¿verdad? Vivimos en una generación de lo rápido, lo más rápido. Háblame rápido, mandamos un mensaje. Ahora le pusieron el adelantar por 2 y usted lo adelanta y, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, esa tecnología. No. Que hay hermanos que le mandan un mensaje, hay hermanos de nuestro medio en la iglesia en general, que me mandan mensaje y dicen, pastor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Está bien? Me alegro entonces, pastor, yo estaba pensando que si podríamos, no sé lo que usted piensa, si le parece bien, no sé qué. Y ahí yo lo pongo a 2, que es lo más rápido que hay, lo escucho, pastor, usted sabe que estaba pensando aquí, que si usted pensaba, quería, hacíamos, y ahí me facilita la vida, ¿verdad? Lo escucho más rápido. Entonces vivimos en la era de lo rápido. El pueblo de Dios entonces quería tomar el camino más corto, pero Dios lo llevó por el camino más largo. ¿Será que Dios le decía, sufran pecadores, los voy a llevar para el camino más largo para que ustedes sufran? No, la Biblia tiene un propósito, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros queremos hacer, como dijimos aquí, la obra por nuestra fuerza, siempre buscamos el camino más rápido, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer cualquier cosa, usted siempre va a buscar lo más rápido y más fácil. Pero muchas veces el camino del Señor no es el más rápido y no es el más fácil. A veces parece más difícil, pero es el mejor para nosotros. Porque si atravesamos por el camino más rápido, podemos querer volvernos atrás. Lo que decía coincide con lo que compartió Juan, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, ay, tiempos buenos eran aquellos, cuando comprábamos y comíamos 20 kilos de asado y el kilo de asado salía 50 pesos. Y que el maracanazo y la última copa, ¿quién tiene más copa en la Conmebol? Tenemos 5,
Tenemos 4. ¿Cuándo fue la última? En el 86 ganamos, fuimos campeones. A nosotros nos gusta vivir del pasado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces volver del pasado y muchas veces vivir del pasado, queremos siempre lo más rápido. Pero Dios tiene su manera de trabajar. Y uno de los puntos que yo estoy ya que entré en él es el camino de los filisteos. La Biblia dice que Dios no dejó que el pueblo pasase por el camino de los filisteos. Y todo en la Biblia tiene un porqué. ¿Quiénes son los filisteos? ¿Verdad? ¿Qué significa filisteo en nuestras vidas? Los filisteos, según la Biblia, no eran, dijimos que Egipto representa ¿qué? El mundo. ¿Verdad? Los filisteos, según la Biblia, ellos eran descendientes de los egipcios, no eran egipcios. Eran descendientes de los egipcios. O sea, ellos eran hijos de Egipto. No eran Egipto, eran hijos, descendientes de los egipcios. Eso representa que ellos eran hijos del mundo. Egipto representa el mundo, entonces los filisteos eran hijos del mundo. Ellos los filisteos no son el mundo, ¿por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue para la tierra prometida, ¿dónde estaban los filisteos? En la tierra prometida. La tierra prometida era ¿de quién? De Dios. No era de los filisteos, no era de los cananeos, no era de los heteos, era del pueblo de Israel. Dios le había dado la tierra a Abraham. El pueblo quedó 500 años, 400 años en Egipto, perdieron las tierras. Usted tiene una tierra aquí, compró una tierra y se fue a vivir a Europa. Quedó 20 años viviendo en Europa y dejó su tierra abandonada. Cuando usted venga 20 años después, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente va a encontrar una casita allí, gente diciendo, no, yo vivo hace 15 años, vivo aquí. ¿Qué es lo que le va a decir usted? Pero esa tierra es mía. No le va a decir, yo tengo los documentos. No, yo vivo hace... No me importa, esa tierra es mía. Fue eso que sucedió con Israel. Ellos volvieron, la tierra era de ellos, Canaán, pero había filisteos, los filisteos estaban allí. Entonces los filisteos no pueden ser el mundo como es Egipto. ¿Por qué? Porque el mundo no puede entrar en la tierra prometida. Pero los filisteos apuntan para la mentalidad del mundo, ¿verdad? Estamos en la tierra prometida, somos cristianos, estamos en los caminos del Señor, pero muchas veces queremos resolver los problemas como el mundo los resuelve. Entonces los filisteos apuntan ¿para qué? Para una mentalidad mundana o una mentalidad natural, querer hacer las cosas de Dios o querer caminar el camino que Dios tiene para nosotros a la manera que el mundo lo haría. ¿Va a resolver algo? ¿Va a cambiar algo? No oró, no buscó de Dios y hizo. No, es la chance, es la oportunidad, yo quiero, es lo que yo estoy necesitando. Y ahí ¿qué es lo que hace usted? Entra en un negocio, pero oró, le preguntó a Dios si ese era el negocio que él quería. Compró, vendió, rompió, hizo, deshizo, cambió. Le preguntó a Dios. No, pero está claro, es fácil, ¿verdad? Yo a veces escucho a los hermanos hablar, algunos hermanos, ¿verdad?, que dicen, no, pastor, mi esposa me dice que vamos a orar por esto y por aquello, pero yo sé que Dios va a abrir puertas, yo sé que Dios me va a prosperar, pero si yo no trabajo todos los días, si yo dejo de trabajar, Dios no me va a tirar las cosas de arriba. Entonces, a veces hermanos, ya escuché hermanos que dijeron, pastor, no voy a poder estar en el encuentro, en un impacto, porque el sábado yo tengo que trabajar. Y a veces son hermanos, no digo que depende de una empresa o depende de un patrón, pero son hermanos que trabajan por su propia cuenta. O sea, yo tengo mi trabajo, yo hago mi horario, ¿verdad? Hermanos a veces que tienen su horario, son sus patrones, que ellos pueden cambiar el horario, pero dicen, no, pastor, es porque el sábado es el día que más se trabaja. Entonces yo no puedo dejar de trabajar para estar en un impacto, en un encuentro, en un evento. Entonces, ¿quién es el que define los ingresos en su casa? ¿Es usted o es Dios? ¿Verdad? Muchas veces somos nosotros, muchas veces esa mentalidad. ¿Por qué? Porque la persona no confía que Dios pueda hacer que durante la semana yo trabaje tanto que no necesite. ¿Será que Dios no puede hacer eso? ¿Usted le pidió eso a Dios? ¿Verdad? Muchas veces la persona no le pide a Dios y toma actitudes como cualquier persona toma. Entonces, los filisteos, como dijimos, no eran de Egipto.
habían salido de Egipto, entonces no representaba el mundo, representaba la mentalidad del mundo. Entonces Dios no podía hacer pasar al pueblo por la tierra de los filisteos porque, en otras palabras, Dios estaba diciendo, yo no los puedo hacer ustedes ir a la tierra prometida con una mentalidad mundana. Ustedes tienen que pensar como Dios piensa. Amén. Otra de las cosas, ¿qué significa filisteo? La palabra filisteo es palash, ustedes se van a acordar, claro, ¿verdad? Es bien clara. ¿Qué significa filisteo? Palash, la palabra para filisteo es palash, que significa el que se revuelca en el polvo. Entonces, un filisteo significa alguien que se revuelca en el polvo. Usted sabe que la Biblia dice que cuando cuando Adán y Eva pecaron, Dios no maldice ni a Adán, sale Abraham y entra Adán. Dios no maldice a Adán ni a Eva, ¿verdad? Como muchos piensan. Dios maldijo ¿qué? La tierra. Dice, ahora la tierra va a producir espinos, antes no había espinos. Y tú, Adán, vas a tener que conseguir el pan con el sudor de la frente. Dios le dice a la mujer, va a tener dolores de parto, pero al único que maldice, aparte de la tierra, fue a la serpiente. Dice, ahora, a partir de ahora, comerás del polvo de la tierra. Le dice a la serpiente probablemente tenía piernas, patas, pero a partir de aquel momento Dios lo maldice y la serpiente se empezó a arrastrar. Y dice, del polvo de la tierra comerás. La serpiente come tierra. No sé si alguien entiende, la serpiente no come tierra. La serpiente come ¿qué? Animales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí la serpiente no era el animal serpiente. Aquí la serpiente era ¿quién? El diablo, Satanás. Dios le estaba diciendo a Satanás que a partir de ahora vas a comer el polvo de la tierra. Polvo de la tierra apunta, ¿sabe para qué? La carne. ¿De dónde salió el hombre? Del polvo de la tierra. Cuando Dios hizo a Adán, lo sacó del polvo de la tierra. Polvo de la tierra entonces apunta ¿para qué? Para carne, para la naturaleza carnal. Entonces la serpiente, que Satanás, se alimenta, ¿sabe de qué? De la carne, del pecado, ¿verdad? Toda vez que alguien peca, Satanás se está alimentando. Por eso es que Satanás nos lleva a pecar. Por eso es que Satanás lleva al hombre a pecar. Porque toda vez que el hombre peca, él produce alimento para el diablo. El diablo y los demonios se alimentan del pecado, que significa ¿qué? El polvo en la tierra. Entonces, filisteo quiere decir revolcarse en el polvo. Filisteo, ¿verdad? Significa entonces revolcarse ¿en qué? En el pecado. Por eso es que Dios dice, ustedes no van a pasar. Entonces, el filisteo apunta ¿para qué? Para un espíritu. El filisteo simboliza un espíritu maligno, ¿verdad? Un espíritu que se alimenta del polvo de la tierra. Allí en Éxodo capítulo 13, versículo 17, ¿verdad? Dice así, Éxodo 13, 17, fue el que leímos aquí al inicio. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios nos los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Entonces Dios nos lo llevó, ¿por qué? Por el camino más corto. O sea, Dios nos lo llevó ¿por dónde? Por las puertas más anchas. Jesús dice allí en Mateo 7, 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. O sea, la puerta es ancha, el camino es espacioso para aquellos que van en dirección a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. Entonces Jesús dice, entren por el camino más difícil. El camino de seguir al Señor es más estrecho, es más angosto. Pero ¿quién entra por ese camino más estrecho? Él va a encontrar vida. Ahora, ¿quién entra por la puerta y el camino estrecho? Dice, su fin va a ser destrucción. O sea, Jesús está hablando de ¿qué? Camino más fácil y camino más difícil. Dios nos llevó el pueblo por el camino más fácil. ¿Por qué? Porque si no irían a volver atrás, irían a volver a la esclavitud. Por eso los llevó por un camino más largo.
Amén. Claro. Por otro lado también, ¿verdad? Los filisteos apuntan también para una mentalidad, dijimos, mentalidad mundana, ¿verdad? Mentalidad del mundo. Por otro lado también, filisteo tiene que ver con una enseñanza. Yo sé que a veces los hermanos les gusta escuchar, ¿verdad? 50.000 predicaciones de pastores porque son conocidos, son famosos, pero hay algo que nosotros aconsejamos es cuidado con lo que usted come. Cuidado, pero es un pastor conocido, es famoso, es pastor, es un hombre de Dios, pero a veces el alimento que él le da no es el alimento que nosotros estamos comiendo, ¿verdad? No sé si me explico. A veces lo que nosotros creemos no es lo que él cree. Es un ministerio, es de Dios y Dios le dio una forma de trabajar a él y gloria a Dios y él lo va a guiar de esa manera. Pero Dios tal vez nos dio a nosotros otra forma de ser iglesia, otra forma de expresar iglesia. Hay conceptos, ideas que nosotros pensamos que a veces otros hermanos no piensan. Y ahí entonces cuando usted come otras comidas, viene a su mente la duda. Y aquí, si hay algo, y usted probablemente va a concordar conmigo, si hay algo que es una realidad en la mayoría de los pastores que nosotros oímos en la internet, es que es un mensaje de ley. Usted perciben muchos pastores que el mensaje de ellos es legalista, ¿verdad? Hablan de la gracia, hablan del amor de Jesús, pero siempre tienen un poquito de legalismo, ¿verdad? Y ese poquito de legalismo, cuando usted escucha, ¿qué es lo que sucede? Usted se vuelve, queda mal. El pastor Alvicho, el pastor presidente, dice que una vez fue a una conferencia donde había un pastor, no sé si fue el pastor Paul Jong-ki-chu, de una de las mayores iglesias de Corea del Sur, ¿verdad? Que trabajan con células. Y ahí el pastor dice, porque yo oro 2 horas por día. Y ahí el pastor Luis dice, yo no oro ni una, quedé mal, dice, yo salí mal de aquel lugar. Ahí dice, no, voy a orar 2 horas. Fue a otra conferencia que había un pastor que dice, porque el que no ora 4 horas por día ni creyente se debe llamar. Él dice, no, hoy tuve que orar 4 horas porque me quedé mal, ni creyente soy. Ahí llegó otro que dice, no, yo oro 8 horas por día. Ahí se está, ahí ya se terminó. Ahí nunca voy a conseguir orar 8. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener que quedarme todo el día en mi casa orando? Ahí va a llegar otro que tenés que orar 20 horas. Y ese mensaje, ¿qué es lo que produce? ¿Produce ánimo en usted o produce condenación? Que yo nunca voy a conseguir orar 8. Y el tipo dijo que si no oro 4 horas, ni creyente soy. O sea, entonces no soy creyente, me voy, porque nunca voy a conseguir. Entonces muchas veces también el camino de los filisteos tiene que ver con una enseñanza que nos hace sentir sucio, ¿verdad? Ya escuchó algún mensaje que lo hace sentir pecador, sucio, ¿verdad? Eso también es la tierra, el camino de los filisteos. El camino de los filisteos son aquellas palabras o enseñanzas que nos tiran para abajo, que nos hacen sentir culpables, acusados, condenados, sucios, que nos hacen sentir como que nos estamos revolcando en el polvo. ¿Verdad? El mensaje del Señor, usted nunca va a ver el mensaje del Señor de Jesús en una palabra de condenación. ¿Se recuerdan la mujer aquella que fue encontrada en adulterio? Jesús le dice, yo no te condeno, ¿dónde están los que te condenan? Los discípulos llegaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o los padres de él? Jesús le dice, no, ni este ni los padres. Es que hay enfermedades que son para la gloria del Señor. Entonces Jesús nunca condenó. ¿Verdad? La Biblia, el mensaje de la gracia no es un mensaje de condenación. Es un mensaje de ¿qué? De que el Señor está en el control de su vida. Que en Él todo lo podemos porque Él es el que nos levanta. Él nos fortalece. ¿Verdad? Entonces esa enseñanza que nos trae juicio y condenación es el camino de los filisteos. Porque la enseñanza del Señor es una enseñanza de unción, de vida. Es una enseñanza, es una palabra que lo va a levantar. ¿Verdad? Una palabra que le va a decir, cayó, levántese, sacuda el polvo y vamos. ¿Qué está haciendo ahí? No, el Señor no me ama más, levántese. Siga adelante, cayó, caíste. Bueno, vamos, levántese, vámonos. Vamos a seguir, tenemos mucho camino por delante. Amén. ¿Se recuerdan Elías? Elías se había ido a un lugar a morir y dice, Señor, fui el único que quedé. Todos los profetas se desviaron, todos cayeron, quedé yo. Mátame porque no soy mejor que ninguno de mis hermanos. Mátame que no soy el mejor.
El Señor le dice, Elías, mirá, comé ahí, primero comé el pan, apareció un ángel, le dio de comer pan y agua como 2 veces. Dice, comé, fortalecete, porque mucho camino te queda. Y te digo otra cosa, hay 7.000 hombres que todavía no doblaron sus rodillas delante de Baal. Levántate y seguí adelante. O sea, no hay tiempo, ¿se acuerda la alabanza que cantamos recién? No hay tiempo de persistir en lamentos, ¿verdad? Porque Él me ama. Entonces el camino de los filisteos, aquel camino que nos quiere hacer vivir debajo de juicio y condenación. El camino del Señor es un camino que le dice, vamos, anden, marchen, avancen. Amén. Amén. Si vemos allí también en 1 Crónicas 1, del 8 al 12, dice así, ¿quiénes eran los filisteos? ¿De dónde ellos vinieron? Los filisteos ya eran descendientes de Noé, ¿verdad? Los filisteos fueron descendientes de Noé, que lo liberaron. Dice así, 1 Crónicas 1, del 8 al 12. Hijos de Cam, Cus, Misraín, Fud y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Javilá, Sabtá. Nombres bien fáciles, ¿verdad? Ustedes se van a acordar, tan claro. Ragamá y Sabteca. Sabteca, venga Sabteca. Hijos de Ragamá o Ragama, Sabá, Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un notable guerrero en la tierra. Misraín fue el antepasado de los ludeos. Fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, bien fáciles, los patruceos, los calujitas y los ahí se terminó. Caftoritas, de quienes descienden los filisteos. Los filisteos descendieron de ¿quién? De Cam. ¿Ustedes se recuerdan quién fue Cam? Cuando Noé se seca la tierra, él entró en el arca con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé. La Biblia dice que Noé plantó una viña, hizo vino, que a algunos les gusta, hizo vino, y se emborrachó y comenzó a andar desnudo en medio del campamento. Claro que estaba él, los hijos y la nuera. Empezó a andar desnudo en el campamento y Cam, dice la Biblia, que lo vio. La Biblia no da muchos detalles, pero él vino y le contó a los hermanos que su padre estaba desnudo. No sabemos cómo lo dijo, probablemente habrá sido deshonroso. La Biblia dice que Sem y Jafé vinieron con un manto mirando para atrás así para no ver la desnudez de su padre. Cubrieron la desnudez de su padre. Cuando su padre volvió en sí, después que pasó toda la borrachera, la Biblia dice que Noé maldijo a Cam. Dijo, maldito serás tú y maldita tu descendencia. Tú servirás a tus hermanos. Tú serás siervo de tus hermanos. Entonces Cam fue maldecido por Noé, y él se volvió esclavo de los otros hermanos, de la descendencia de Sem y Jafé. De la descendencia de Sem salieron los judíos, el pueblo hebreo. De la descendencia de Cam salieron los filisteos, un pueblo que había sido maldecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De los descendientes de Cam salieron también, ahí dice Misraim. ¿Sabe quién fue Misraim? Misraim fue quien engendró a los filisteos. Pero Misraim también es el nombre de Egipto en hebreo. Entonces los filisteos salieron, como ya habíamos dicho aquí, habían salido de Egipto, del mundo, ¿verdad? Habían venido, ¿verdad? Una maldición, habían sido malditos por allí por Noé. Otro de los puntos, y ya nos queda pocos minutos aquí. Entonces dijimos que el primer punto era el camino de los filisteos. Entonces por el camino del filisteo Dios no permitió pasar. ¿Por qué? Porque si no, dice, iban a mirar atrás y iba a volver. Dios los mandó por otro camino, que era el camino por el cual llegaban a la tierra prometida. Entonces el primer punto era el camino de los filisteos. El segundo es la tecnología de los filisteos. ¿Usted sabía que en aquella época había tecnología? ¿No sabía? Bueno, en aquella época había la tecnología de los filisteos. ¿Cuál era la tecnología de los filisteos? ¿Verdad? Normalmente las personas, y hoy vivimos en un mundo tecnológico, ¿verdad? Normalmente las personas piensan que si yo tuviera más tecnología, yo sería mucho más bendecido, ¿verdad?
Si yo quiero poner un negocio, ¿verdad, Juan? Si yo quiero poner un negocio, yo lo uso las redes sociales y las redes sociales me va a ayudar mucho. Entonces puedo expandir, le digo Juan porque Juan es el hombre de la tecnología, ¿verdad? Entonces, si yo uso la tecnología, me va a ayudar, ¿verdad? Tengo un negocio, lo coloco en todas las redes sociales, va a ser conocido mi negocio y claro que voy a conseguir clientes. Pero yo no puedo decir que soy bendecido por las redes sociales. Yo soy bendecido, ¿por qué? Porque Dios me dio una estrategia, una idea brillante de usar la tecnología y la voy a usar a mi favor, pero yo reconozco que yo soy bendecido, ¿por qué? Por Dios. Cuando tuvimos la pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Todas las iglesias tuvieron que usar la tecnología, ¿verdad? Toda la iglesia, inclusive nosotros tuvimos que usar la tecnología, los cultos online, células online, todo online. ¿Por qué? Porque no podíamos reunirse. Pero las iglesias que usaron la tecnología fueron pocas las que crecieron usando tecnología. La mayoría de las iglesias que usaron la tecnología lo que consiguieron hacer fue mantener los hermanos, no perder. Nosotros, por ejemplo, no perdimos muchos hermanos. Ni en Tacuarembó, ¿verdad? Que era más chico, más interior, que nos prohibieron de hacer hasta las células, inclusive no teníamos ni culto ni células, quedamos bastante tiempo así. O sea, no perdimos muchos hermanos. Pero no sé si usted sabe, iglesias se cerraron en la pandemia. Muchas iglesias se cerraron, principalmente las que no quisieron usar tecnología. Las que no pudieron usar tecnología, muchas se cerraron. Pero ¿qué es lo que sucede? La tecnología, ella no hace que la iglesia crezca, ¿verdad? No podemos decir que la tecnología es lo que nos hace crecer. Y aquí entonces, ¿qué tiene que ver la tecnología con los filisteos si en aquella época no había tecnología? Le voy a mostrar cómo en aquella época había. Primera Samuel, capítulo 13, versículo 19 al 22. Le voy a mostrar la tecnología allí de los filisteos. Primera Samuel 13, 19 al 22. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que le afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un azadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos. 8 gramos de plata y 4 gramos. Por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonathan. Cuando yo leí ese pasaje, no sé si le pasó a usted, yo pensé que los filisteos le habían sacado todas las armas a Israel y que no lo dejaban usar espadas. Pero ¿qué es lo que sucede? En esa época, el pueblo de Israel aún estaba en la era del bronce y el cobre. O sea, las armas que ellos tenían eran de bronce, las herramientas que ellos tenían eran de bronce y cobre. La Biblia dice que ellos no tenían espada ni arado, ni siquiera un arado tenía. El pueblo, los filisteos, estaban en la máxima tecnología. Ellos tenían el acero, ellos trabajaban el acero. La Biblia dice que en Israel no había ningún herrero, no había nadie que afilase los arados. Entonces el pueblo de Israel tenía que ir a los filisteos para que le afilaran los arados para ellos poder trabajar, que le afilaran las hachas. ¿Por qué? Porque esas herramientas no eran de ellos. O sea, el pueblo de Israel tenía que... El pueblo de Israel estaban en la era del cobre y el bronce todavía. Usted puede hacer un arma con un cobre o un bronce, hasta puede hacer, pero vaya a pelear con alguien que tiene un arma de hierro. Probablemente se la partiría al medio. Entonces ellos no tenían, estaban atrasados en la tecnología. Y ahí usted puede decir, bueno, entonces por eso es que los filisteos vencían a Israel. En verdad no, Israel venció a los filisteos cientos de veces. Aún sin tener espada, aún sin tener arma. Aquí mismo usted ve que después Dios le da, si sigue leyendo la historia allí de Jonathan, Dios le da la victoria a Jonathan. Él solo con su escudero venció no sé cuántos hombres, él solo lo venció, como 20 hombres.
Y después los filisteos fueron vencidos porque fueron confundidos entre ellos y salieron corriendo. O sea, ninguna batalla que Dios le dio al pueblo de Israel fue con las armas de ellos. Entonces usted puede decir, no, tal vez si yo tuviese más tecnología iríamos a crecer más. Si tuviéramos más tecnología como iglesia iríamos a crecer más. Si yo tuviese más tecnología, tal vez yo estaría en una condición financiera mejor. Pero ¿qué es lo que sucede? La tecnología no es el motivo. Entonces la tecnología de los filisteos, las armas de los filisteos, no le iba a garantizar la victoria al pueblo de Israel. ¿Por qué? Mire Jueces 15:15. Jueces 15:15. Dice así, Jueces 15:15. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Constantemente hubo guerra de Israel con los filisteos. La Biblia dice que Sansón estaba enfrentando a los filisteos, eran los mismos filisteos. Él agarró una quijada, usted sabe lo que es una quijada de asno, la carretilla le dicen también, ¿verdad? Una quijada de asno, con una quijada de asno fresco. Se agarró una quijada de asno, dice que mató a 1000 hombres, ¿verdad? A 1000 hombres. No tenía una super espada, no tenía una espada de acero, pero mató a 1000 hombres con una quijada de asno. ¿Será que el pueblo de Israel necesitaba tecnología para vencer? No, pero si usted tal vez nunca leyó esto, aquí yo nunca había leído, o sea, lo leí pero no me acuerdo. Jueces, antes de Sansón ya había sucedido algo parecido. Jueces 3:31, Jueces 3:31, dice así, Jueces 3:31. El sucesor de Ahod fue Samgar. ¿Quién escuchó hablar de Samgar? Nunca. Fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. También él liberó a Israel. Esto aquí hasta gracioso. Con un palo, con una vara, él derrotó a 600 filisteos. Con una vara de arriar bueyes. ¿Cuál sería? Yo nunca arrié bueyes, alguien aquí aró. Me imagino sería un palo que le pegaba, vamos, ande, vamos a hacer. Con un palo. Mató 600 filisteos. Sansón con una quijada de asno mató a 1000. ¿Será que el pueblo de Israel necesitaba algún arma súper tecnológica de hierro para vencer a los enemigos? No necesitaba, claro que no, porque la victoria venía del Señor. Otro, dijimos entonces aquí, el camino de los filisteos, la tecnología de los filisteos y ahora la estrategia de los filisteos. ¿Cuál fue la estrategia de los filisteos? Si nosotros vemos aquí, ¿verdad? Cuando David decide traer el arca, ¿se recuerdan? David entra en el reinado, lo primero que él quiere hacer es traer el arca a la presencia de Dios. La Biblia dice que muchos años antes, en la época del sacerdote Elí, el pueblo de Israel salió a la batalla y llevaron el arca de la presencia de Dios como un amuleto. El arca fue tomada contra quienes habían ido a luchar, contra los filisteos. ¿Verdad? Los filisteos tomaron el arca y la dejaron en el templo de Dagón. Dagón era el rey de los filisteos, el dios de los filisteos. Dice que al otro día se levantaron y la estatua de Dagón estaba postrada delante del arca de la presencia de Dios. Ellos la levantaron y que bueno, está todo bien, habrá caído, habrá pasado algo. La Biblia dice que después, al otro día vinieron y el dios, ¿verdad? El ídolo de Dagón estaba con la cabeza quebrada. Dios lo partió y postrado delante del arca de la presencia de Dios. Aparte de eso, Dios le manda a los filisteos una plaga. Y ahí a veces vemos el senso de humor de Dios, ¿verdad? ¿Sabe cuál fue la plaga que Dios le mandó a los filisteos? Hemorroidas. ¿Usted sabe lo que es hemorroidas? ¿Verdad? Si hay algo que es horrible, incómodo, tal vez alguno sepa, ¿verdad? Pero si hay algo que es horrible, incómodo, hemorroidas. Dios le manda a los filisteos hemorroidas, ¿verdad? Como una plaga. ¿Y ahí qué es lo que hicieron los filisteos? No, ese es el Dios de Israel por causa de que tenemos esa arca. Ellos agarran el arca, la colocan en un carro con bueyes y lo mandan para Israel.
Y todavía usaron una estrategia, dice, vamos a usar 2 vacas que están dando a amamantar. Entonces, aquí la mayoría son de la capital, no saben, ¿verdad? Tal vez allí la hermana sepa algo. Pero usted sabe que si una vaca se le muere el ternero, yo ya escuché hablar, nunca vi, pero escuché hablar, si se le muere el ternero, usted tiene que sacar la vaca de allí o sacar el ternero, porque la vaca no deja su ternero. Por más que esté muerto allí, si usted no quita la vaca de aquel lugar, ella va a quedar al lado del ternero y no lo abandona. Si usted tiene una vaca con un ternero y usted saca el ternero y lo pone allí llorando, ¿verdad? El ternero lo pone aparte, la vaca siempre va a venir para donde está el ternero. Ella va a buscar todas las formas para buscar el ternero. Y ahí, ¿qué es lo que hicieron los filisteos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un carro y vamos a ponerle vacas que están dando a mamar. Si el arca se va para Israel y las vacas no vuelven atrás de sus terneros, que es imposible, ¿verdad? Es porque Dios está en el control de eso. Si las vacas se vuelven a buscar sus terneros, entonces Dios no está en el control de eso. Y ahí ellos hicieron eso, colocaron el arca con el carro, colocaron las vacas y los soltaron que se vayan. Por increíble que parezca, las vacas se fueron y dejaron los terneros. O sea, Dios estaba guiando aquel carro. Aquel carro llega a Israel, lo encuentran, lo dejan en la casa, ¿verdad? De un hombre, estuvo allí como 20 años, nunca sucedió nada, ese no es el tema que queremos entrar. Pero ¿qué es lo que sucede? En cierta ocasión David dice, traigamos el arca de la presencia de Dios para mi ciudad, la ciudad de David. Él agarró, mandó colocar aquel arca en un carro con bueyes y traerlo. Pero aquella estrategia era la estrategia ¿de quién? De los filisteos. Y ahí probablemente yo ya pensé eso varias veces, tal vez usted pensó, es porque David no sabía cómo traer el arca. David no sabía cómo había que traer el arca. ¿Será que David no sabía cómo traer el arca? David decía, Señor, el salmo, si usted lea después en su casa el Salmo 19, que el 119, que es el salmo más largo, tiene creo 100 y pico versículos. Todos los versículos del Salmo 19, el salmista dice, en tu palabra medito, guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito los que guardan la palabra del Señor. Señor, tu palabra es mi alimento. Señor, en tu palabra me sostengo. O sea, el salmista David conocía la palabra por completo. El salmista David no ignoraba nada de la palabra. Él conocía la palabra del Señor. Pero ¿qué será lo que hizo David? Probablemente David dice, no, esa estrategia me gustó. ¿Para qué que vamos a andar cargando un arca que es re pesada? Era madera cubierta con oro. La manera de cargar aquella arca era a través de sacerdotes. Los sacerdotes, 4 hombres, 2 de cada lado, llevaban el arca. Sería un trabajo caminando. ¿Para qué la vamos a llevar de esa manera si la idea que me dieron los filisteos era mejor? ¿Verdad? Vamos a ponerla en un arca con bueyes. David hizo eso y ¿qué es lo que sucedió? Por causa de eso, calma. Por causa de eso, ¿qué es lo que sucede? Hubo muerte en aquel lugar. La Biblia dice que uno de los hijos allí, ¿verdad? De Abimelech, me parece, no me recuerdo el nombre, que era Uzá, dice que al ver que el arca había tropezado y que los bueyes habían tropezado y que el arca iba a caer, intentó sostener el arca. Y ahí, ¿qué es lo que sucedió? Murió. Y por causa de esa muerte, el arca quedó en la casa de Obed-Edom por 3 meses. O sea, paralizó la presencia de Dios. Por 3 meses la presencia de Dios se paralizó. No hubo presencia de Dios allí en medio del pueblo de David. ¿Por qué? Porque él siguió la estrategia de los filisteos. Al punto después, ¿cuál fue entonces la manera de él conseguir traer la presencia de Dios para la ciudad de David? Fue usando la estrategia que Dios había dado. ¿Cuál era la estrategia que Dios había dado? Traída por los levitas. Amén. Y ya colóquese en pie y el último punto es, colóquese en pie. El último punto es Ismael, el camino natural de Abraham. ¿Verdad? ¿Usted conoce la historia de Abraham? La Biblia dice que Sara no podía darle hijos a Abraham y Dios le había dado una promesa. Dios le dijo, mira Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. Vos vas a tener muchos hijos.
Y Abraham, los años comenzaron a pasar, y Abraham entonces tiene una brillante idea junto con su esposa. Sara le dice, mira Abraham, ¿por qué que no te acostás con una de mis siervas? Porque la tradición así lo hacía parte de la tradición. Y el hijo que mi sierva te dé será tu hijo, y ese va a ser nuestro hijo, va a ser nuestra descendencia. O sea, vamos a darle una manito a Dios. Agar era ¿de dónde? ¿Usted sabe dónde era Agar? Egipto. Entonces la estrategia de Sara tenía que ver ¿con qué? Con mundo. La estrategia de qué? De los filisteos. El camino de los filisteos. Y ahí ella dice, bueno, vamos a acostarte, tener un hijo con Agar, y ese hijo será el hijo de la promesa. Pero Dios no le había dicho, Dios le iba a dar el hijo a Sara. ¿Te sabe lo que sucedió? Por 13 años Dios no habló más con Abraham. 13 años fue el tiempo que duró del nacimiento de Ismael hasta que Sara le dijo a Abraham, manda a Ismael que se vaya de nuestro medio, manda a Agar que salga de nuestro medio y que se vayan para otro lugar. Ellos no pueden permanecer aquí más donde nosotros estamos. Cuando Ismael sale con Agar del medio del pueblo, allí del medio del campamento de Abraham, ¿sabe lo que sucedió? Dios habla nuevamente con Abraham. 13 años sin oír la voz de Dios por causa de la decisión que él tomó. Pero mucho más que eso, ¿qué es? Es la realidad hasta los días de hoy. ¿Sabe quién es Ismael? Ismael son los descendientes, son los árabes. Ese hijo que él tuvo con Agar son los árabes hoy en día. Y usted ve que hay una guerra hasta el día de hoy, esa guerra de los palestinos con los judíos. Es por causa de una decisión que tomó Abraham allá miles de años atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros también queremos darle esa ayuda a Dios, ¿verdad? Ayudar a Dios. Pero muchas veces no es lo que Dios tiene que nosotros, no es el camino que Dios quiere que pasemos. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos rendimos ante ti, Señor. Padre, sabemos que muchas veces somos tentados a seguir otros caminos, Señor. Muchas veces somos tentados a seguir los caminos que no son los caminos que tú tienes trazados para nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos des sabiduría, tú nos des gracia, entendimiento, Señor, para que podamos andar en tu camino. Aunque parezca más largo, aunque parezca más difícil, sabemos que el camino que tú tienes para nosotros es siempre el mejor camino. Danos sabiduría, danos entendimiento para buscar en ti. ¿Dónde quieres? ¿Cómo quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que caminemos? ¿Dónde quieres que vayamos? Guíanos, Señor. Líbranos de entrar en el camino de los filisteos. Líbranos, Señor, de usar la tecnología de los filisteos. Líbranos de usar las estrategias de los filisteos. Líbranos, Señor, de recurrir, Señor, al Ismael. Líbranos, Señor, de tomar actitudes o decisiones que sean naturales, mundanas, Señor. Líbranos, Señor, de ser naturales al tomar nuestras decisiones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias te damos por tu palabra. Danos sabiduría cada día para poder entrar en tu camino y seguir en tu camino, para llegar a la tierra prometida, a las promesas que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que Dios los bendiga. Una semana bendecida en victoria.